¿Sabe qué, pastor? Yo quiero realzar eso y no es para, mire, que esto sirva de motivo, más bien de ánimo para que crezcamos en el Señor. Hace 3 años y algo atrás, cuando yo conocí a la pastora Elizabeth, la conocí por el teléfono y Rubén, el esposo, estaba grabando porque Luisito Quintero me lo había presentado. Todavía Rubén no era parte de Casa de la Fe, y Rubén me presentó a la pastora, hacia la esposa. Mira, esta es mi esposa. Y cuando ella me habló, yo sentí por el espíritu decirle que ella tenía una palabra poderosa y que debía grabar su mensaje y ponerlo en YouTube. Le dije, ponle en YouTube. Oye, porque tú hablas, te expresas también, tienes poder de convocatoria. Y fíjate cómo el Señor es el que escoge y es el que llama, equipa, pero está de nosotros que nosotros cumplamos la gran comisión del Señor. Hemos visto crecer en 3 años, menos de 3 años, de una forma tremenda a la pastora Elizabeth. Por eso yo la felicito. Pastor Rubén, son hijos bellos y por eso Dios los ha posicionado donde están. También quiero felicitar al pastor Wilson, pastora Wanda, que son baluartes de Casa de la Fe, y también a mi esposa, que es una mujer que yo veo como ella se está, va en progreso acelerado todo el tiempo. Y todo lo que te dio prevalece, ¿no? Y permanece. Y también la pastora Yarolin, tenemos que felicitarla porque hace una labor tremenda en el reino. Pastor David. Qué bueno, qué bueno. Eso me encanta y me motiva y me inspira, porque es que Dios en su multiforme sabiduría establece un equipo, porque cuando habla Pablo, el apóstol Pablo, que es el que usa el concepto de Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo, usted sabe que él dice también, él lo dice en Romanos capítulo 12 y lo dice por allá en Corintios capítulo 12, que un cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, ¿verdad? Y muchos miembros y un solo cuerpo. Y eso es importante porque todos componemos ese cuerpo y todos tenemos una función. Y cuando logramos conectarnos al propósito y a la función dentro de ese cuerpo, pues hay un funcionamiento, ¿verdad?, saludable en el cuerpo de Cristo. Y de verdad, pues tienen un equipo excelente que trabajan y que les gusta y que están a la disposición, porque el que no sirve, no sirve. Y una de las cosas que la gente tiene que entender es que cuando nosotros venimos al Señor y específicamente somos recibidos en una congregación ya como miembros activos, lo que debemos es pedirle al Señor que le muestre al pastor dónde nosotros vamos a ser útiles, qué podemos hacer en la casa para ayudar, para servir. Yo tengo una pregunta, pastor, y la voy a hacer en el aire porque es bueno que todos aprendamos. Quiero hacer varias preguntas. Número uno, hablaste de cuerpo y hablaste de función y ministerio. Uno como pastor, el Señor pone cosas en el corazón y ve talento. De momento comienzan y se van. Fue emoción, recibí o me emocioné, me adelanté. Y esas son las cosas que uno dentro de la logística de pastor, congregación y oveja, pues a veces como que uno se siente como que, pero ¿en qué fallé? ¿Qué hice? Somos cuerpo, hay funciones y hay ministerio. ¿Cómo uno sabe, aparte de que el Espíritu Santo nos dirija a la verdad, cómo uno sabe que es ese el ministerio? Ese es el talento para esa persona. Bueno, me estoy explicando, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Mira, lo primero que tenemos que establecer es lo siguiente, que aunque nosotros somos los líderes y el Espíritu Santo está en nosotros y nos dirige, no podemos cancelar nuestra humanidad. No podemos cancelar nuestras habilidades que Dios nos dio, que las hemos desarrollado. Por ejemplo, usted, pastor, es un hombre de mundo que tiene discernimiento de las personas porque usted ha tratado todo el tiempo con clientes. O sea, su trabajo ha sido bregar con gente siempre, dentro de la música y dentro de lo malo que usted ha sido, usted bregaba con gente. Por lo tanto, usted aprende a conocer los lenguajes corporales, las habilidades que tiene. No hace falta mucho para eso.
¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque eso es una excelente pregunta para los que están comenzando. Ningún hombre de Dios es infalible. Ninguno. Ninguno es infalible. La Biblia dice que en parte conocemos, en parte profetizamos, en parte hablamos. Todo es en parte. Y no todo va a ser perfecto hasta que nosotros no seamos conocidos como fuimos conocidos, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay veces que hay profetas que pegan 100, pero fallan una, porque en parte conocen, en parte ellos profetizan, en parte. Todo es en parte, porque quien lo sabe todo es Dios. Vamos a empezar por ahí. Ahora, sobre lo segundo, pastor, miren, obviamente el Señor nos da las capacidades para, como pastores, aunque nosotros veamos el talento, las habilidades que tienen las personas que se acercan, que empiezan con mucho entusiasmo, pues todas esas personas tienen que ser pasados por un discipulado específico que les haga entender sus beneficios y sus responsabilidades, los beneficios de la salvación, los beneficios de la gracia, de la misericordia, pero a la misma vez, entonces hacerles saber las responsabilidades que eso conlleva, porque fuimos hechos hijos de Dios, pero si fuimos hechos hijos de Dios, tenemos que caminar como hijos de Dios. Ya no nos podemos portar como los hijos del mundo, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, hijos de luz. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que uno empieza a trabajar en el discipulado, porque el discipulado te va a decir hasta dónde la persona se va a comprometer. Porque en el discipulado, ¿qué hacía el Señor? El Señor lo que hacía era enseñándole a los discípulos, y un discípulo es uno que es enseñado por otro para continuar lo que el maestro le enseñó. Por eso hay discípulos y hay estudiantes. Los estudiantes no necesariamente son discípulos, pero los discípulos son no tan solo los que son estudiantes, sino los que van a imitar y van a manifestar la enseñanza del maestro. Entonces ahí tú tienes una noción de hasta cuándo. Por ejemplo, mira, eso que tú estás hablando me acaba de pasar. Esa llamada que tú me viste tomando es de un joven en la iglesia que precisamente yo puse mi mirada en él porque es un muchacho espiritual, está yendo a los retiros de ayuno los sábados, trajo a su prometida y quería sentarme con él porque quería explicarle que me gustaría que él me ayudara en ese departamento de la juventud. ¿Y sabe lo que me acaba de decir? Que él estaba orando para que el Señor le abriese una puerta para Dios. Sí, no, pero gloria a Dios para él, pero para mí es dolor porque la puerta es que se va para Estados Unidos. ¡Ah! Y que desde que llegó a los retiros llegó con esa petición, inclusive mi esposa fue profeta y le dijo, Dios te abre una puerta, y hoy me estaba diciendo, pastor, usted sabe que yo llevo los últimos 2 sábados yendo al retiro, mire, eso mismo se tardó Dios en contestarme, me dieron la visa, y yo, aleluya, me alegro mucho por ti. Pero viste, en parte conocemos, en parte hablamos, en parte. Y es un muchacho que me duele porque es músico, conoce al Señor, o sea, tiene muchas cosas que hubieran sido de bendición, pero gloria a Dios por todas esas cosas. Pero el discipulado te va enseñando hasta dónde la persona está comprometida. Por eso es que eso es como cuando tú entras a un trabajo que te dan 90 días para darte la permanencia. En 90 días ellos van a saber si tú no faltas, si tú llegas a tiempo, si tú haces lo que se te dice. Y de ahí, pues, tú sabes, y regularmente, mira, los discipuladores no es otra cosa que enseñar cuál es la visión de la casa y crear en tu mente la necesidad de ser parte de un equipo que tiene una visión y tú quieres trabajar en esa visión. Vas a mirar. Por eso Miles Monroe decía que el pastor que no predicara la visión y estaba buscando un mensaje no era pastor.
porque nosotros como pastores lo que tenemos que predicar es qué es lo que cree Casa de la Fe, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que Dios ha hablado de esta casa, qué es lo que Dios quiere. Eso debe ser tu mensaje para que la gente vaya siendo impregnada de lo que Dios te dio a ti. Porque fíjate cómo dice, en los últimos días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y dice, y los ancianos soñarán sueños. La ancianidad no necesariamente tiene que ser viejo. La ancianidad representa madurez. Los que somos maduros vemos más allá de las circunstancias. Vemos el potencial, vemos lo que Dios quiere que veamos. Pero entonces dice, y los jóvenes tendrán visión. ¿Qué significa eso? Que mientras Dios te está enseñando a ti hacia dónde tú te diriges, Dios te está dando a los jóvenes que tendrán la visión para lograr ese sueño que tú tienes. Gloria a Dios. Es el know-how, es como el cómo lograr manifestar el sueño de Dios que ha puesto en ti. Entonces, explícame algo que también quiero, y hay gente aquí que me han preguntado y lo hemos hablado. Bueno, que alguien fuera de nuestro entorno lo explique. Los 5 ministerios. Porque muchos quieren ser pastores y todo el mundo quiere ser pastor. Sí, mira, es una pregunta bien interesante porque fíjate que los 5 ministerios dice que Pablo está hablando a la comunidad de Efesios. Hay 2 posiciones sobre eso, ¿verdad? Porque no se puede negar lo que está escrito, y una correcta exégesis es leer el texto primero, la historia, y luego hacer teología. Y yo tengo un maestro, ¿verdad?, que me dijo que esos 5 ministerios eran específicamente para esa comunidad, porque esa comunidad necesitaba ser organizada por Dios en esa área, pero que eso no necesariamente era para toda la iglesia en general. ¿Verdad? Sí, ahora bien, esa es la opinión de él. Yo entiendo que todo lo que está escrito en la palabra y todo lo que es bueno para una comunidad de fe debe ser bueno para todas. Porque por otro lado, Pablo establece que es una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, es un solo canal. Aquí no hay muchos canales, un solo canal. De donde quiera que tú estés, tú levantas tu antena, tú vas a sintonizar un solo canal, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y un solo espíritu y un solo Cristo, no hay más ninguno. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estos 5 ministerios, fíjate que dice, y a unos instituyó. Hay otros que usan otra palabra, constituyó. La Reina Valera dice constituyó. Pues la constitución tiene que ver con ley, tiene que ver con carta magna, tiene que ver con algo que se escribe para que eso rija, eso rija toda una nación, rija todo un pueblo. Entonces, pero ¿quién es el que instituye aquí? ¿Quién es el que constituye aquí? Esa es la pregunta de los siglos. Dios es solo uno, pero Dios en su economía del espíritu, que era una palabra que le gustaba a Américo cuando yo hablaba, yo decía la economía del espíritu, ¿verdad? En la economía del espíritu, desde Génesis hasta Malaquías, era responsabilidad de Dios Padre. Termina Malaquías diciendo que el Señor hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos antes de que venga el día terrible de Jehová. Cuando aparece el Señor, viene como hijo y nos enseña a tener una relación con Dios como padre. Porque la oración, ¿cuál es? Padre nuestro que está en los cielos. ¿Quién enseña? ¿Quién constituye esa oración? El Hijo. El Hijo. Ahora, cuando Pablo escribe, ¿estaba el Hijo en la tierra? No. El Padre siempre ha estado en gloria en el cielo, pero el Hijo pasa el batón. En el capítulo 16 le dice le describe, le dice, yo me tengo que ir y voy a enviar al Consolador.
y describe la persona del Espíritu Santo y la función. Dice, él tomará de lo mío y se lo hará saber, ¿verdad? Y él les enseñará, les guiará, ¿verdad? Y les revelará todas las cosas. Por lo tanto, en los tiempos de Pablo, Dios Espíritu Santo es el que está en función. Es más, ahora la iglesia es dirigida por el Espíritu. Los dones que son espirituales, los frutos que son espirituales. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto en qué? En el Espíritu. Por lo tanto, el que está en función ahora de la iglesia, quien dirige la iglesia, quien manifiesta a Cristo y a Dios en la iglesia, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, esos 5 ministerios son constituidos por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjate que en Efesios es claro el apóstol cuando dice la función de esos 5 ministerios es para formar a los santos y enviarlos a completar. El problema de los 5 ministerios es que como esto está, volvemos a lo mismo, esto está escrito hace más de 2000 años, pero donde agarró fuerza es en el siglo XX. Con el reconocimiento del apostolado, de lo profético, y porque lo evangelístico siempre ha estado, y lo pastoral y la enseñanza. Pero esa función apostólica y profética no estaba, siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que no ha estado es el título. Y ahí está la pregunta, o sea, ahí está la pregunta, porque gente me han dicho, ¿por qué eso no estuvo? Y ahora quieren implementar. Gente me ha dicho, ahora quieren implementar. Siempre ha existido el ministerio apostólico, siempre. Y siempre ha existido el movimiento profético. ¿Por qué? Porque eso es instituido por el Espíritu Santo. Y si eso no estuviese, entonces tuviese incompleta la obra de Dios. Lo que pasa es que el título es lo que ahora se reconoce, porque se ha entendido que a todo hombre y mujer de Dios y entre nosotros mismos tenemos que honrarnos. Pablo dice en el libro de Romanos, creo que es capítulo 13, dice que no debamos nada a nadie. Al que honra, honra, al que dinero, dinero. O sea, él enumera ciertas cosas que no podemos estar en deuda con nadie. Entonces, por eso es que hoy en día, pero es como todo, pastor, donde está el trigo siempre va a haber la cizaña. Y si tú miras esa parábola, Jesús nos enseñó que el enemigo viene de noche. Noche significa oscuridad y siembra la cizaña. Oscuridad significa no conocimiento. Todo el que no tiene conocimiento anda en oscuridad. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas jamás, porque yo soy la luz. ¿Entiendes? Entonces, en la parábola, varón, ahí tiene 2 o 3 mensajes para que predique los domingos. No, porque es que eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿ves? Entonces, sobre esos 5 ministerios son los encargados de formar a la gente que está arriba. O sea, esa es la base, el fundamento de construir iglesia. Fíjate que si lo podemos hacer una analogía bien interesante, estos 5 ministerios sería la mano de Dios. Porque ¿cuántos dedos tiene una mano? 5 dedos. El pulgar sería ¿cuál? El apostólico. El apostólico. Si te falta esto, tú no puedes agarrar nada. No hay forma de agarrar nada. Entonces, pero aquí Pablo pone el apóstol primero. Primero, claro, porque el apóstol es el enviado. ¿El enviado de qué? El enviado de conquistar territorio, el enviado de arrancar, de destruir para luego sembrar, para construir. El apóstol es el más difícil. Por eso, mira, por eso es que cuando tú miras las tipologías que hay en el Antiguo Testamento son bien interesantes. Por ejemplo, agarremos el caso que todo el mundo sabe, la historia que todo el mundo sabe, la historia de David.
Ahora hace sentido porque David fue y buscó 5 piedrecitas. No buscó 6, no buscó 7, no buscó 10. 5 piedrecitas. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos estaba diciendo, con estas 5, con estas 5 son las que yo necesito. Y fíjate que David nada más necesitó una. Una nada más necesitó. Y esa era una piedra apostólica, porque si tú lees la historia, dice que cuando esa piedra le dio a Goliat, le dio en la frente, en el lugar donde derribó el gigante, y el pueblo avanzó sobre sus enemigos y sobre la tierra. Y eso es importante, porque el apóstol, eso es lo que hace. El apóstol va derribando gigantes, derribando murallas, estableciendo terreno para que la iglesia avance sobre eso. Por eso es que cada ministerio tiene su función y van agarrados de la mano, porque el apóstol recibe el llamado, recibe la orden, salve, y va. Y cuando va y derriba a los gigantes y cae ahí, entonces viene lo profético. Lo profético es el anuncio de lo que va a suceder antes que suceda, para que el pueblo tenga valor de caminar. Y luego entonces viene el evangelismo, porque es un territorio nuevo, porque hace falta que sea predicado el evangelio. Y después viene el pastor, que es el que recoge todo eso en un rebaño y empieza a alimentar esa gente. La función más importante de los 5 para mí es el pastor, porque el pastor sería este cuarto dedo, que es el dedo donde va el anillo de matrimonio. Ese es el que se casa con el maestro, se casa con el evangelista, se casa con el profeta y se casa con el apóstol. Sí, porque nosotros como pastores en momentos dados, ahora mismo, ¿qué estamos haciendo aquí estos 2 pastores? Enseñando. Estamos casados con la enseñanza, ¿verdad? Y es una función pastoral. Y también es una función evangelística, porque hay gente ahí que a través de este mensaje van a querer conocer al Señor. Y también es una labor profética, porque estamos dando dirección a la gente. Y a la misma vez estamos haciendo una labor apostólica. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo como padres, que se nos vea como padres. Porque el apostolado del Espíritu Santo es diferente al apostolado del Cordero, ¿verdad? Aunque hay cosas que nosotros tenemos que imitar, porque es la misma unción, pero el funcionamiento es diferente, porque el funcionamiento de Dios es dinámico. Aquí yo hago cosas nuevas y antes de hacerlas yo las anuncio. Pero sin embargo dice, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en tu soledad. O sea, nos habla de cosas nuevas, pero entonces nos habla de cosas que no pasan de ser viejas, sino que siguen siendo lo mismo. O sea, él te trae cosas nuevas para volver a abrir surco, para volver a llenarte de esa lluvia de bendición. Entonces, eso es lo que estamos hablando sobre los 5 ministerios. Falta el maestro. El maestro es el más importante. Y si tú lo miras en la mano, mira, este sería el apóstol. ¿Y por qué Porque este es el que apunta hacia dónde vamos. Este es el dedo corazón y el evangelio es el corazón del reino. Si no se predica el evangelio, pues no pasa nada. Entonces el pastor es este, ya yo lo dije, y este es el dedo más pequeño, es la enseñanza, pero es el único que puede tocar al apóstol. Porque el problema es que el apóstol tiene que ser pasado por el logos. Sí. Porque hay apóstoles que se enfurecen en sus discursos como bestias brutas y comienzan a hablar porque por la emoción y dicen que es el espíritu y la unción y mantos y qué sé yo. Y el maestro tiene que venir, papito, eso no está en la escritura. Bájate de eso. Por ejemplo, mira, algo tan sencillo como la unción. Hay una jerga evangélica que todo el mundo tiene que tener un pote de aceite. Si el pote de aceite tiene estas cualidades, entonces es más poderoso. Y mire, yo no estoy en contra de eso. Dios honra la fe de la gente a través de, aunque seamos ignorantes. Pero en el Nuevo Testamento el aceite está, y desde el Antiguo el aceite se usaba para separar. Era como un símbolo del Espíritu que te separaba para una obra en específico. Por eso antes los que eran ungidos eran los reyes y los sacerdotes. Creo que un solo o 2 profetas en la Biblia se registra que fueron ungidos, pero eso era simplemente para reyes y sacerdotes.
¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús, el Hijo de Dios, fue ungido? No. Sí, sí fue ungido. Pero con aceite. No, sin aceite. Sin aceite, seguro. Sin aceite. Él dice en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para... Sí, porque hace mención de lo que Isaías profetizó acerca de él. Pero en ninguna parte se habla de que vino alguien a echarle una redoma o echarle un cuerno de aceite por encima. Nada de eso. Entonces hay un problema serio. En el Nuevo Testamento, Pablo advierte que en el momento que creímos en Cristo, ya el Espíritu nos selló con las arras del Espíritu y el Espíritu entró en nosotros y ya nosotros tenemos la unción de Cristo, del Santo, dice, la unción del Santo. Por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo es lo mismo que Mesaya en el hebreo, y lo que quiere decir el ungido sobre nosotros, como Cristo en la cabeza. Y dice el Salmo, dice, mira que cuán hermoso, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón y cubre todo el cuerpo. Así mismito, Cristo en la cabeza, esa unción de Cristo es la que corre por el cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos ungidos, ya tenemos la unción. El que diga que él no tiene unción, eso es una jerga diabólica, porque eso no existe. Todo el que conoce a Cristo ya está ungido. Y la unción que le corre es la misma del Santo, el Cristo, porque es un solo cuerpo. ¿Entiende? Que nosotros no estemos sintonizados con eso, o que no le demos ese espacio a la capacidad que nosotros tenemos, eso es problema de nosotros, no es problema del Señor, no es problema del Señor, ¿entiende? Entonces, ahí, por eso es que y me voy a meter en temas difíciles, pastor, pero nosotros dale. Tenemos que ser claros en esto. Hay mucho cántico que es antibíblico, no es teológico correctamente. Cuando tú dices, ven, Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo si no está dentro de ti? Ven, Espíritu Santo, ven. Por favor, eso es antiteológico. Tú estás llamando algo que ya está en ti. Totalmente. Ahora, tú puedes decir, manifiéstate, Espíritu, manifiéstate. Eso es diferente, porque ya tú entiendes que hay posesión del Espíritu en ti. Por lo tanto, una cosa es darle permiso para que se manifieste, porque hay una diferencia lo que es gloria y lo que es espíritu, unción. La unción siempre es manejable. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Nosotros somos una voz profética, porque somos una voz profética, ¿verdad? Entonces el Espíritu es el Espíritu de la profecía, es lo que nosotros tenemos que hablar, que es Cristo Jesús. Todo el que habla de Cristo es profeta. Entonces, mira qué interesante. La Biblia dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Eso significa que la unción en ti es manejable. El día que tú estés enojado con tu esposa, tú no profetizas, tú no haces nada porque estás enojado. Estás dominado por tus emociones. ¿Viste? Eso es diferente. La unción es manejable, pero la gloria no. La gloria es la manifestación de Dios. Esa no es manejable. Es más, te digo más. Yo hoy vi un comentario del pastor, no sé cuándo predicó este mensaje, pero habló sobre el capítulo 7 de Mateo, donde ahí claramente vemos cómo la gloria, cómo la unción es manejable, a tal extremo que dice que en tu nombre hicimos y el Señor dice, apartados de mí porque no los conozco. Por eso es que cuando los 3 jóvenes hebreos fueron echados allí, la unción no funcionaba. Allí tenía que haber gloria. Y allí no había unción, allí había gloria. Por eso entraron 3 y se veían 4, que es la gloria. No, este hombre está pasado, güey.
La gloria es otra cosa. La gloria es la manifestación de Dios. Y ante esa, ¿qué pasaba en el tabernáculo de Moisés? El sacerdote no hacía nada. El sacerdote trabajaba en el atrio, trabajaba en el lugar santo. En el lugar santísimo lo que hacía era postrarse, porque la Shekinah bajaba. Allí todo lo que sucedía dependía de Dios, no del hombre. La gloria es una cosa, la unción es otra. Ahora, te digo, como te digo eso, ahora te voy a explotar el cerebro. Nadie puede entrar a la gloria si el Espíritu Santo no lo lleva. Tú puedes manejar la unción, pero tú no puedes manejar la gloria, pero tú no puedes entrar a la gloria si la unción no te lleva. No te lleva a eso. Así que, hermano, esto es lo que hay. Y una pregunta, David, porque dos preguntas más. Hay algo aquí que tocaste, es importante. Dijiste claramente que cuando mencionaste lo del capítulo 7 de Mateo, se puede predicar, se puede echar fuera demonios y hacer todo eso, claro, y estar en engaño totalmente. Claro, claro, porque mire, lo que nos distinguirá siempre serán los dones. Pero, lo que nos dará la garantía de la salvación es el fruto, no es el don. Vuelve y explica eso. Explica eso para que yo pueda escribir aquí. Te lo voy a decir otra vez. Hay luces que alumbran, pero hay otras que deslumbran. Las que deslumbran no son las genuinas, son las que alumbran, las que son las genuinas. Otra cosa más, o sea, es sencillo, mi hermano. Los dones te distinguen, pero el fruto te da la garantía de ser de Dios. Este hombre me ha virado como un tenis. Mire, hermano, en otras palabras, yo voy a explicar en mi opinión. Dele. Que usted puede saber y tener los dones de ciencia, los dones de sabiduría. Usted se puede comer la Biblia de arriba. Usted puede tener la fe que mueve montaña. Usted puede darle su capa al menesteroso, pero si no está el fruto del amor, eso mismo, de nada vale. Porque ¿qué pasa? Que la religión ha puesto los dones por encima del amor. Y eso, sí, eso es como dice o sea, los dones siempre te abren puertas, pero el carácter es el que te mantiene. Y el carácter de Dios es el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene misericordia, tiene templanza, tiene benignidad, tiene fe. O sea, busque el catálogo de la manifestación del fruto para que usted se dé cuenta. Si usted manifiesta eso en todo momento, usted tiene la garantía de que usted es Wilson. Usted está aprobado. Aprobado. Ahora, cuando lo de usted más que show nada más. Entertainment. Sí, porque lo de usted, pues ya usted sabe, usted va a los lugares y quiere que se manifieste la gloria de Dios y hay un grito, una gritería y todo. Hay mucha gente que está confundida con eso. Hay gente que se siente aprobada cuando los dones se manifiestan. Y eso no, mire, usted tiene que entender que aquí el grande es Dios y quien obra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una función bien importante y es la siguiente. La prioridad del Espíritu es la iglesia, no somos nosotros como individuos. Por lo tanto, todo lo que sea beneficioso para la iglesia, el Espíritu va a dar el go de yes. Aunque el que esté siendo instrumento esté mal, ese tiene su día en corte. Ahí lo dice. Vendrán diciendo lo más espectacular: demonios, resucitar muertos. Y lo más espectacular. Y él le dice: no, yo no los conozco. O sea, no fueron ustedes, fue el Espíritu.
Porque, y eso nos demuestra otra cosa, varón. Eso nos demuestra que hay gente que se atreve en el espíritu, que está mal, pero se atreven, pueden apagar sus emociones y operar en fe. Y sin embargo, hay gente que está bien y le tiene miedo, temor a operar en los dones del espíritu. Esa es la explicación para tú entender hombres que resucitan muertos y de momento le explota un bochinche, mi hermano, que mueven los pies aquí, levantan polvo por allá en Rusia, en Siberia, levantan polvo. Y cuando uno oye esos escándalos, uno se queda con la boca abierta. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y hasta usted ha sido bendecido sabiendo que, sin saber, pero después se entera que estaba en pecado. Horrendo. Pero el Espíritu sabía tu necesidad. Y cuando Dios va a obrar en ti, hasta el mismo diablo lo utiliza para bendecirte. Por eso es que la Biblia es tan clara y a veces la hacemos tan complicada. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra, puesto los ojos en Jesús. Si ponemos los ojos en los hombres, nos vamos a fracasar. Si ponemos los ojos en la gente que Dios utiliza, mira, honramos a todos los hombres que están siendo utilizados por Dios. Y que hay mucho, pastor, hay mucho. Pero duele, hay algo que duele, que hay gente que cae en un error tremendo, porque es que yo le decía a la pastora Yarol en estos días, estábamos hablando, ¿sabes? La pregunta es, pero Dios tendrá misericordia de esta gente que están operando en maldad, están inventando mal. O sea, porque déjame decirte, yo predicaba el domingo y yo zumbé una. Dios es un Dios de amor, pero si Dios no aborreciera el pecado, no hubiese enviado a su Hijo Cristo. Dios aborrece el pecado. Claro. Y hay que señalar eso. O sea, esto es importante. Si Dios no hubiese aborrecido el pecado, Dios no hubiese enviado a su Hijo Cristo para redimirnos. Nos hubiese dejado a que nos perdiéramos ya y que nos fastidiemos todo y que nos fuéramos por el mismo hoyo ese, todo el mundo. Pero manda a su Hijo. ¿Por qué? Porque desde el principio aborreció el pecado. Aborrece. Proverbios 6 dice 6 cosas más 7 abomina. Y esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús hace referencia y habla de los falsos profetas, habla de los falsos Cristo, habla de todo lo falso que hay allí. Entonces, hablamos de un Dios de misericordia, pero ¿hasta dónde alcanza la misericordia? ¿Hasta dónde? Esas son cosas que no podemos entender, no podemos juzgarla, pastor. No. Pero, y es mejor no meternos en eso. Sí. Mejor no meternos en eso porque podemos nosotros tomar la justicia en nuestras manos. Es mejor que Dios. Ahora, eso sí, yo como pastor me voy a cuidar. Amén. Me voy a cuidar. Amén. Me voy a cuidar no tan solo de mi vida espiritual, sino voy a cuidar mi rebaño. Por favor, repítalo. Yo voy a cuidar mi vida, pero también voy a cuidar mi rebaño, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, si a mí me llega una información de una persona que está mal, no se trepa en mi altar. La misericordia que la tenga Dios. Yo no me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo, si yo sé que está mal, yo sé que lo que Dios puede hacer es grande, pero no puede ser a través de mí, no puede ser a través de cualquiera en el hermano. Primero, hay que desmontar a todos esos ídolos, hay que sacar esos lugares altos de que que Dios lo usa. No, Dios, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, usa hasta una niña, un niño, cualquiera lo puede usar. Zumba. Y segundo, hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted está hablando de cosas de Dios, lo que usted puede estar diciendo es bueno, pero lo que usted está transmitiendo es su corazón. Si su corazón está malo, por más que usted diga cosas buenas, usted está impartiendo cosas malas.
Válgame Dios. Y eso son cosas en el espíritu que la gente no las puede entender. Eso no es para humanos, eso es para gente espirituales que entienden ese lenguaje. Aquella que estaba en el templo, que fue y le dijo a aquellos, véndeme de eso que tú tienes, véndeme de eso, dame un poquito de eso. La mujer que le dijo a la pitonisa, que le dijo a Pablo y a Silas, estos son hijos del Dios Altísimo. Estaba diciendo cosas buenas, pero lo que estaba diciendo era trayendo confusión a un pueblo que Pablo le estaba evangelizando, que no conocían del Dios verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no conoce, entonces no distingue, porque está diciendo algo de ellos bueno, pero Pablo sabía que lo que estaba era tratando de confundir, porque el diablo es el mono de Dios. Por eso es que Pablo, cuando se vira a donde ella, no la reprende a ella, reprende lo que ella tiene y le dice, cállate y sal de ella. Porque en ese momento lo que ella estaba diciendo y lo que Pablo está diciendo parecía lo mismo, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Entonces los hombres de discernimiento y con autoridad reconocen. Por eso es que hay un orden. Y Dios a quien va a llamar, ¿a quién es? Escribe al ángel de la iglesia, no al tesorero, no al secretario, no a la misionera, no. Al ángel de la iglesia. Ese es el que yo quiero que tú le escribas. O sea, en ese está la responsabilidad. Yo me tengo que cuidar, hermano. Que Dios es misericordioso y a lo mejor se arrepintió. Pues bueno, pues mi iglesia no es la única que hay. El pueblo de Dios y el mundo necesita, hombre, que vaya por allá. Pero yo voy a cuidar mi rebaño. Sí, porque es que Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de orden. No, entonces, no hay división. Un reino dividido no puede prevalecer. Entonces el trigo y la cizaña crecen juntos. Viene de noche y siembra la cizaña. Claro. De nochecita, así que nadie lo vea, siembra la cizaña. Es más, mira, uno debe ser celoso de las cosas de Dios, porque, por ejemplo, uno tiene su grey, ¿verdad? Y uno está, por ejemplo, si yo estoy hablando de fe, porque yo entiendo y el Espíritu ha puesto en mí que mi iglesia necesita que su fe sea aumentada, que le crean a las cosas grandes de Dios, y estoy inyectando eso. Entonces viene una persona, predicadora también, a derrumbar todos los fundamentos de la fe y a hablar de otra cosa. ¿Qué vino a traerme esa persona? No vino a construir sobre lo que Dios está construyendo, vino a derribar todo eso. A derribar. Hay que tener un cuidado, pero violento. Es más, yo creo, basado en lo que dice la Biblia, que nosotros tenemos licencia para discernir los espíritus, si son o no son de Dios, a que predicador que venga, que yo no conozca, yo no meto en mi oficina y le pregunto, ¿de qué tú vas a hablar? Exactamente. Pastor, yo soy peor, yo le digo el tema que nosotros estamos trayendo en el mes. Muy bien. Muy bien. Y me manda un bosqueo para yo verlo. Un bosqueo. Dame los highlights. Excelente. Excelente. Porque excelente. temo por las ovejas que son de Cristo, que están sentadas allí. Y el hombre de Dios maduro, ¿eso no le puede estar malo? Seguro que no. Porque el Dios que te dio ese otro mensaje que tú traías, te puede también iluminar sobre él, porque es el mismo espíritu. El mismo espíritu. Sí. Como me pasó recientemente con el pastor Abner. Abner fue algo ahí, una conexión de reino tremendo, y el pastor Abner trajo, yo le dije, de esto estamos predicando, varón, de esto, y estas cosas hay que cuidarnos de esto y esto, cacho, y fue como anillo al dedo, varón, anillo al dedo, no se salió de la palabra y mantuvo el patrón de lo que estamos predicando para la salud de las ovejas del redil que estamos pastoreando, porque cada pastor atiende su oveja y sabe la necesidad de cada oveja. Claro. De ese redil. Claro, y estamos construyendo en el reino, por lo tanto, pues ayúdame a construir, no me derribe lo que está construido ya. ¿Entiendes? Vamos a ayudarnos en esa área. Y eso es importante. Todas esas cosas dentro del ministerio son bien importantes. Pastor, pregunta. Y esto yo te llamo. Pastor, es que mira, vamos a tomar este segmento de hoy
como pregunta y respuesta, porque hay un montón de cosas aquí que yo tengo, que son preocupaciones que yo contesto, pero me gusta que usted como maestro y mi mentor, usted también pueda dar su aporte a esto, porque es gente que están aquí y falta mucho, no sé qué pasó con la gente que están aquí, me preguntan, yo contesto, me voy a la luz bíblica, pero yo necesito su ayuda, porque lo que usted aporta también, ellos lo van a escuchar. ¿Qué pasa con estos ministerios? Porque cuando hablamos del evangelismo, la persona, como usted explicó, está encargada de ir y llevar el mensaje de buena nueva. Muy bien. Ok. Pero para no traer ejemplos de gente, no poner nombre, fulano o sultana, la estoy siguiendo. Y está predicando. Y está exhortando acerca de temas que yo personalmente estoy en desacuerdo. No es que ella esté mal o yo esté bien, pero estoy en desacuerdo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que están escuchando? Ok, esto va a sonar radical, pero hay que decirlo la verdad. La primera fuente de una oveja debe ser su pastor. Aleluya. Si Dios te puso en casa de la fe, oye lo que dice casa de la fe. No es que fulana ni fulano estén mal, pero ellos están Dios tiene un plan con ellos. Ellos tienen una palabra específica para la temporada que está viviendo su audiencia. Pero tú estás en un lugar y si Dios te trajo ahí, tu alimento debe ser lo que te da tu pastor y tus pastores. Ese debe ser tu alimento. Eso es radical así. Eso debe ser así. Hoy en día, si tú no eres maduro para filtrar y no ponerte a hacer, porque el problema es que los que no tienen un fundamento porque están empezando y el pastor lo sabe y no te quiere atosigar con una yuca, cuando tú lo que tienes que estar bebiendo es leche, pues entonces no te pongas a escuchar otras cosas que en vez de traer bendición, lo que traen una confusión. Pero uno se debe concentrar en lo que dice su pastor, porque ese es el hombre que Dios ha puesto para tu vida en este momento. Pues óyelo a él, óyelo a él. Óyelo a él, él es dirigido por Dios. Dios le va a revelar tu necesidad en determinado momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es todo, eso es todo. Antes yo creía que no, fíjate, para que tú veas que nosotros pasamos por etapas y nos damos cuenta y tenemos que aprender a la mala. Yo en un principio, a mí no me molestaba que todo el mundo oyera a todo el mundo, porque yo estaba claro y seguro de la palabra que Dios me ha dado. Y yo no tengo que cargarle ningún cubo a nadie, ningún cubo de agua a nadie. Yo me siento capaz de sentarme con cualquiera y hablar de las cosas del Señor y entiendo que tengo una palabra sólida, fuerte, a nivel de cualquier libro. Amén. Porque, lo digo con humildad, ¿verdad? No es que yo sea más, pero yo no tenía temor en que la gente, pero aprendí que nadie es profeta en su propia tierra. Y la gente en vez de estar oyendo pasto verde se pone a comer malojilla en otros lugares, a coger otra semilla mala y vienen para acá y pastor, usted debería hacer esto. Ni los psicólogos te dicen a ti lo que tú debes de hacer, lo que te dan son herramientas para que tú, si las quieres utilizar. Entonces los hermanitos te le dicen al pastor, usted debería hacer, porque en mi iglesia hacían, porque en mi iglesia... No, porque fulano, mire, yo escuché a fulano que dijo esta palabra, wow, qué revelación poderosa. Y uno diciendo, Dios mío, qué siendo disparate, man. Pero uno no, o sea, entonces, oiga a su pastor, oiga a su pastor, oiga a su pastor. Yo no me puse de acuerdo con David, créame, hermano, te lo digo delante de Dios, tengo un corazón, mi corazón está limpio. Esto es de pastor a pastor.
la misma preocupación. Yo he visto en David un cambio, él lo mismo lo reconoce, un cambio increíble, increíble en estos últimos meses, hermano. Yo me he quedado estupefacto. Como David ha crecido, pero a un nivel violento. Y yo lo escucho y yo aprendo. Pero nuestra preocupación es del llamado que Dios nos ha puesto, la responsabilidad que Dios nos ha puesto, que esto es en serio, esto no es un cuento de camino, esto no es un show, esto no es un chiste. Para nosotros esto es muy serio. El que las ovejas que son de Cristo y esto que nos las han dado para poderla pastorear, aprendan y que coman pasto fresco, pasto verde, y que su mirada siempre esté puesta en Cristo. Que el hombre puede caer, el hombre puede claudicar, pero si nuestra fe está puesta en la palabra, en el autor de la fe, Cristo, no hay nada que nos saque, no hay nada que nos saque. En este momento que estamos viviendo, las redes sociales, hay tanto confusión. Hay tanta confusión, como me dijo un hermano, no, pero es que el pastor David está predicando algo que este señor, yo lo escucho mucho. Y mira lo que dice este señor. Pero por favor, hermano, pero por favor, ¿en dónde estamos nosotros parados? Escuche. Oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Dice la palabra, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque cuando tú tienes oído, tú estás detenido. Yo soy ingeniero de sonido y yo pongo mi oído a escuchar dónde va la campana, de timbal, el platillo, las frecuencias graves, las frecuencias altas. El oído, pero cuando yo lo escucho toda la vez. Y escucho un revolú de cosas. Por eso es importante que oigamos con detenimiento. Oigamos. Y cuando la oveja oye la voz del pastor, hermano, lo va a seguir. No, y no tan solo eso, pastor. Mire, estamos estudiando Apocalipsis y empezamos hablando de 7 iglesias. Y las 7 iglesias reciben un mensaje diferente y Cristo se les revela diferente. ¿Y a quién manda el Señor a darle el mensaje? Al pastor. Que bendiga a Helio. Te amo, papá, te amo. Para que usted vea. Es más, el salmista dice, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Eso no me gusta, esa versión en español se queda. No. Porque en inglés se oye mejor. He will restore. Yes. Hay un mundo de restauración y confortar. He will restore my soul. Él restaurará mi alma. Ese pastor que te está guiando, que te lleva a esos delicados pastos, esas tranquilas aguas para que tú tomes, él también sabe cuando los gusanos se te meten por aquí y él dice, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Cuando la oveja se está volviendo loca porque siente que le están comiendo el cerebro, ahí viene el pastor y le pasa aceite, y ese aceite hace que esos gusanos salgan por donde quiera y ella sienta ese refrigerio. Oye, tu pastor sabe lo que tú estás pasando. Yo como ministro itinerante te suelto una palabra que te motive, pero yo me voy, yo no sé lo que pasa contigo, pero el pastor sabe cuando tú estás arriba, cuando tú estás abajo, cuando estás en el medio, cuando necesita un jalón de oreja, cuando necesita un abrazo, cuando necesitas provisión, cuando necesitas dar también. Todo eso lo sabe el que se queda ahí contigo. Por lo tanto, la primera fuente debe ser tu pastor. A ese que Dios le va a pedir cuenta de tu vida. Ese es el responsable. ¿O tú te crees que Juan Carlos Harrigan te va a dar algo? O Yesenia Ten, o los que sean por allá, te van a dar algo. No, ellos te dan una predicación, te dan una motivación, pero de ahí más nada. Y él tiene que bregar contigo, cambiarte los pañales sucios, darte la medicina, sanarte, es el que está ahí a tu lado. Digo, y esos son amigos, hombres de Dios y mujeres de Dios que yo respeto mucho y los escucho también. No es que estoy en contra de Juan Carlos ni de Yesenia. No, son gente de Dios. Pero yo le digo a la gente que quiere escuchar, porque el problema es que hoy
hay comezón de oír. Hay mucho comezón de oír y todo lo que suena parecido pero distinto, y hay una mística y una dinámica diferente de estimular tus sentidos intelectuales. Eso llama mucho la atención porque estamos en la era del conocimiento. Todo el mundo tiene Google, googlealo, o sea, tiene todo el mundo Google y tiene mucha información. Y cuando una persona tiene una buena oratoria y puede vender por aquí, por allá y presentarte un montón de cosas, o sea, pues uno se deslumbra por eso. Y mire, a mí me gusta escuchar a toda esa gente porque son una fuente de información. Muchos de ellos han estudiado eso y han gastado un montón de dinero. Y yo aquí de gratis me estoy nutriendo. Pero fuera de eso, ¿usted cree que yo utilizo, yo cojo lo que es bueno, lo que no entiendo lo saco, lo que no me cuadra y ya uno sigue para adelante? Pero yo como pastor entiendo que las ovejas no pueden estar brincando de sitio en sitio, tienen que estar oyendo a su pastor, beber del agua que su pastor le da, comer del pasto que su pastor le da, porque Dios le va a llamar a capítulo a él. Y si Dios lo puso ahí, primero, si Dios fue que lo puso ahí. Segundo, si usted está en ese lugar, usted ya entendió que Dios lo puso ahí. Pues oiga eso. Cualquier inquietud que usted quiera saber, algún tema de lo que preguntas que usted haga, pues haga esto mismo. Siéntese con el pastor, mándele una notita, pastor, me gustaría que usted hablara de esto, ¿qué usted piensa de esto? Y deje que su pastor haga su ejercicio. Él está estudiando en el seminario y es una persona que le encanta el estudio, tiene un montón de libros que puede leer. Me tiene a mí como recurso, cualquier cosa que quiera que yo le aporte, se lo puedo dar. Y para eso estamos. Si ese es parte del trabajo que nosotros tenemos, prepararnos en todas las áreas. ¿Qué usted cree que yo hago? Yo oigo a toda esa gente y ya tengo preparado mi defensa, mi apología, porque yo sé que alguien está escuchando y me va a preguntar, pastor, ¿qué usted cree del infierno? ¿Qué usted cree del cielo? Porque ahora dicen que no hay cielo. No hay cielo, no hay infierno. ¿Y qué es lo que hay? No hay diablo, no, eso es lo que se está hablando ahora. No, que la Biblia nos llama. Y, ay, hermano, mire, que somos tan ignorantes a veces. Somos tan sabios que nos convertimos en ignorantes. El Señor lo que dijo fue, voy pues a preparar morada para donde yo esté. Esa es la clave, donde Él esté. Si el cielo es algo inventado, a mí no me importa. Yo sé que donde esté Dios, Él está preparando un lugar para que yo también esté. Que si es aquí, en donde sea, lo importante es que estaremos con Él por la eternidad. Qué sencillo es eso. Y el infierno, ¿qué es el infierno, pastor? Mire, el infierno es un lugar de entera separación de Dios. Y el infierno es para los que no creen. ¿Sabes por qué? Porque hay una realidad y es que Dios existe y es real. Y Él proveyó el camino para llegarnos donde Él. Pero hay gente que no cree. Pero tiene que pasar este umbral de esta realidad que vivimos para cuando cierre los ojos aquí y los abra ya y vea que aquello es una realidad y a él le toca ser separado de esa realidad. Ese es el infierno para esa persona. El estar enteramente separado de Dios porque no creyó. ¿Qué más angustia? Para prueba, un botón basta. ¿Qué dice el Evangelio según San Lucas? Que había un hombre que se llamaba Lázaro y otro era un rico que tenía grandes banquetes y Lázaro tenía llaga, deseaba comer de lo que estaba allí, de lo que se comían allí y botaban y todo. ¿Y qué pasa? En un momento, Lázaro fue llevado allá. Y el otro fue llevado, el otro se murió y lo enterraron y apareció allá en el mismo sitio, pero había un abismo que lo separaba. ¿Y cuál era la angustia? Y no habla de que había fuego. Era un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque podía ver dónde estaba Lázaro, dónde estaba Abraham, dónde estaba la paz, dónde estaba todo aquello que él en el mundo no creyó. Y se dio cuenta. Y eso produjo ¿qué? Una agonía tremenda.
Ser infierno, mi hermano, no le busque. Olvídese de Dante, del infierno de Dante y de toda esa gente. Olvídese de eso. Esas son figuras que Dios permite que eso escriban para que por lo menos tengamos una noción de cómo. Pero tranquilo, nada de eso, olvídese. Ah, pero una pregunta, pastor, como me hizo una persona una vez. Pero ¿cómo es posible que el infierno queme y hable de gusano cuando son las almas y el espíritu que no es quemado por fuego? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Pues mire, si yo creo, predico y enseño lo que dice la escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados y arrebatados. Si yo creo que hay una transformación de este cuerpo natural a un cuerpo como el de Cristo, tengo que creer que Dios también, para los que resuciten para irse para el infierno, Dios le va a dar un cuerpo que van a sentir el fuego. Si creo una cosa, tengo que creer la otra. Exactamente. Porque es inconsistente. Si Dios nos va a preparar un cuerpo para el cielo, a los que no van para el cielo le va a preparar un cuerpo para que ellos en carne propia también puedan sentir lo que es el. Mi hermano, falta una pregunta aquí que en cuanto al Espíritu Santo, pero te la voy a tirar para terminar con este bloque de preguntas. Ya con esto finalizamos esta noche. Creo que esto ha sido más que beneficioso y yo sé que muchos estaban deseosos por esto y le agradezco de todo corazón el hambre que tienen muchos de los hijos de Casa de la Fe y esto nota claramente que usted quiere aprender de la palabra del Señor. Yo quiero felicitar y saludar a Miriam, que Miriam Pagán Madero no, siempre está conectada, no se pierde ni una. Y mira, te voy a decir, esa es otra que va en crecimiento y Angelito, mi hijo Angelito y Miriam son hijos que Dios me ha enviado, hermano, un corazón tremendo también. O sea, los hijos de Casa de la Fe, todos son bellos, todos. Uno que otro, diferentes estaturas, pero déjeme decirle, Miriam, te amo, también está en crecimiento. Esta pregunta me la hace otro de los hermanos de acá. Y si yo hablo lengua, me voy a salvar, y si yo no las hablo, me voy a condenar. Mire. Oiga esta pregunta, hermano, usted puede ser que usted se ría. Sí, no, pero la lengua, acuérdese que hay muchas cosas en la Biblia que son secundarias, que no tienen nada que ver con la salvación. La salvación no habla de lengua, la salvación habla de confesión y creer en Cristo Jesús. El que creyere. ¿Ves lo que yo le creyere? El que cree. O sea, aquí no hay otra cosa que creer en el Señor. Usted vio al ladrón de la cruz hablando lengua, ¿verdad que no? Pues está, desde hoy estará conmigo, porque creíste que yo soy. Esto, el hablar en lengua es una relación con el Espíritu Santo y todos tenemos la capacidad. Muchos no la hablamos porque no hemos entendido ni hemos madurado en ese. Pero una vez tú recibes al Señor, ya el Espíritu mora en ti. Y al morar en ti, tú no tienes que estar en una experiencia mística para hablar lengua. Tú pueden fluir. En una conversación, yo puedo fluir. Ahora mismo yo puedo hablar lenguas. Lo que pasa es que si yo hablo lengua, tú no vas a entender lo que yo estoy diciendo. Pues yo tengo que hablarte en español o en inglés para que tú me entiendas. Pero una vez tú sueltas ese miedo, ¿verdad? Porque la gente, pues yo me acuerdo que yo estoy seguro que el pastor también pasó por esto. ¿Tú te acuerdas del hermano Segarra? El cieguito. Ajá, el cieguito. Sí. El cieguito que lo llevaban a las iglesias para orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y mira la técnica que tenía el viejito. El viejito venía, te ponía en un círculo así, decía, empieza a decir, séllame. Dilo más rápido. Y cuando se te turbaba la lengua, ahí está. Mire, yo nunca, ni con Segarra, ni con nadie en la iglesia, hablé lengua en esa manera porque yo estaba trancado.
Un día yo, óyete esto, pastor, óigase esto y hermanos que me están escuchando. Un día yo fui al campamento Morton con la iglesia Discípulos de Cristo de University Garden. Fui porque yo tocaba allí de guitarra y fui de invitado a un retiro que hicieron allá. Y me acuerdo que el último día en la capilla habíamos como 80 hermanos y yo estaba en la fila de atrás. Y de momento el pastor empezó a cantar: yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Dame de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Dame de la forma que tú quieres, porque tú eres el alfarero. Y mire, hermano, de momento el Espíritu Santo se empezó a manifestar y agarró fila por fila. Y la gente comenzó a hablar en otras lenguas y a danzar en el Espíritu. Y yo en mi mente pentecostal en una iglesia de discípulos decía, no, eso yo lo creo cuando llegue a mi fila, porque me di cuenta que venía de banco en banco. Y yo dije, si esto llega donde mí, esto es verdad. Mi hermano, cuando llegó donde mí, ¡rácata! Salí yo hablando lengua que hasta me paré del susto. Espérate. Pero hablé lenguas en ese momento. Mi lengua, el Espíritu me tomó también. Desde ese día, mi hermano, uno, ¿sabe? Porque el hablar en lengua tiene 3 dimensiones. Hay una lengua que tiene que ver con el fortalecimiento y la madurez tuya. Por eso es que esas son lenguas que hablan misterios. Y esos misterios es la comunicación del espíritu con el espíritu del hombre. Es Dios diciéndote. Y esa es la que la mayoría hablamos. Hay otra lengua que tiene que ser inteligible. Y esa es la que se interpreta. Hay un lugar donde una persona comienza la lengua y de momento para y habla en español, en inglés, en el país que esté para que lo entiendan. Si no es la misma persona, es interpretado por otra persona. ¿Te acuerdas en la segunda hermosa estaban Estalí e Hipólito? Ah, sí. Eso era Hipólito era tremendo. El hombre Dios lo usaba poderoso. Y así, o sea, las lenguas son ¿La tercera? Dijiste 2, faltaba una, la tercera. Pues la lengua es una lengua que tiene que ser interpretada, la lengua que es para beneficio propio, y la otra lengua es el idioma. ¿Tú se acuerdas, pastor, de Edwin Sosa? El pastor Edwin Sosa. Edwin Sosa, que era de la Mission Board, que le decían el profeta mayor. Sí, señor. Que tenía un don de ciencia, mi hermano, que donde ponía el ojo, ponía la bala ese hombre. Bueno, ese hombre era una persona usada por Dios, pero con una cosa increíble. Pues él cuenta un testimonio donde él fue a la India como misionero, porque había una iglesia Mission Board por allá. Y él fue a visitar esa iglesia. Y entonces los hermanos hindúes lo llevaron a un templo hindú. Usted sabía que los templos hindúes no puede entrar nadie que no sea hindú. La religión esa prohíbe. Pero el hermano Edwin Sosa quería entrar a uno de esos templos y entonces lo metieron. Porque era durante el mediodía que no había mucha gente y él logró meterse, ¿verdad? Al lugar ese templo. Y dice que cuando él empezó a mirar así todo lo que había ahí adentro, el Espíritu lo tomó y él comenzó a hablar en lenguas. Pero la lengua que hablaba era el idioma, porque India tiene 1.000 millones de personas, o sea, 1 billón de gente. Y tienen un montón de dialectos. Pues el lugar que estaba el hermano Edwin, y ese lugar, él empezó a hablar en lenguas de ese dialecto. Y habían personas allí que cuando oyeron al hermano hablar la lengua de ellos, dice que él fue caminando así, estuvo como 2 o 3 minutos hablando y paró y se fue. Y los hindúes que estaban en el templo se le fueron detrás y los alaban. Entonces él le preguntaba al hindú que le decía que what happened. Él decía, no, es que usted ha hablado el dialecto de nosotros y usted le ha dado un mensaje. Ellos quieren saber
quién es ese Jesús que es el único y verdadero Dios. Siento la presencia de Dios. Cacho, yo la siento también. Es una cosa increíble. Porque dice Edwin Sosa que lo que él dijo, porque él le preguntó al hermano, ¿y qué yo dije? Y yo dije que ninguno de estos dioses tiene el poder, que tiene el único Dios verdadero que se llama Jesús, que es el único que salva, que sana, que viene a buscar. Y esa gente se volvieron... Mano, mire, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, es otra cosa. Eso es otra cosa. Y esas son las 3 lenguas que hay. Y yo creo que esos dones todavía están activos. Hay gente que piensa que no, porque ya tenemos la profecía perfecta, ¿verdad? Lo que debemos saber. Y esos dones fueron ejercitados en aquel tiempo para dejarles saber a la humanidad, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo que estas señales seguirán a los que creen. Hay gente que no creerá a nuestro mensaje, creerá a las señales. Las señales siempre son para los incrédulos. El que no cree, pues si tú no crees a lo que te están diciendo, yo quiero que tú veas. Por eso el Señor le dice, el Señor cuando está en casa de Pedro, que cerraron toda la puerta, que bajaron un paralítico por el medio, él dice, mirando la fe de aquello, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo, ¿cómo que pecado? ¿Cómo este hombre se atreve a perdonar pecado? Si el único que perdona pecado es Dios. Y el Señor le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o que sea sano? Entonces él le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque conocía la mentalidad de ellos. En otras palabras, para ustedes es más fácil que yo diga tus pecados son perdonados porque él está paralítico. Pero yo le voy a demostrar que mi palabra tiene poder y autoridad. Y vino, boom, y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso creó una conmoción tremenda. Cuando fue donde Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Señor, yo sé que tú me escuchas, pero para que esta gente crea, Lázaro, sal fuera. O sea, los milagros que Jesús hizo eran para que creyesen en el mensaje que él tenía. Y yo creo que todavía Dios sigue usando esa técnica, eso Dios lo sigue usando. Y lo estoy viviendo yo en mi experiencia personal en mi iglesia, que están ocurriendo milagros. Y eso ha traído a la gente a la iglesia a ver qué es lo que está pasando. Gloria a Dios. Hermano, me ha dado una idea grande esto hoy. Nosotros nos dirigimos por el Espíritu Santo y aquí el único dueño es nuestro Rey. Y yo creo que vamos a tener que hacer un día de preguntas y respuestas. En vez de todos los martes, hacemos un día al mes y vamos a traer preguntas y obviamente preparamos al pastor ya esto fue sin preparación, pero ya preparamos ya al pastor para que venga con todo el armamento posible, así todos nosotros nos beneficiamos. Hermano, hay muchas preguntas, hay gente que tiene hambre, sed, y esto es bueno que lo traigamos y para que otros también. Mira, ahí está la gente diciendo que le encantó. Mire, esa es Miriam, esa es mi hija. Y déjame decirle, anote preguntas, haga como me las envían y yo las pongo aquí y yo le contesto, pero las traemos al foro. ¿Qué les parece? Y podemos traer preguntas acerca de la salvación, de la redención, del Espíritu Santo, de la fe, ¿no? Y todas estas preguntas que son importantes para nuestro crecimiento. Más bien, nosotros lo que queremos es que aprendamos, crezcamos juntos. Amén. Nosotros no podemos pretender que, como yo decía el domingo, que Jesús nos sirva, que Dios nos sirva a nosotros. Así no trabaja esto. Nosotros tenemos por obligación servirle a Él. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos rescatados y Él dio a su Hijo. Más bien tenemos que estar obligados a servirle, obligados a amarle, obligados a serle fiel, a estar sometidos a Él. Someteos pues a Dios, resistir al enemigo y huirá de ti. Así que y precisamente, pastor, de eso era que hablaba el capítulo 14 de Apocalipsis. Habla de eso, habla de que
las bestias salen del mar, pero el Cordero está sentado sobre el monte. Para operar,